Experimenté algo que pensé que no podría contar a nadie durante mucho tiempo, porque lo que vi más allá de nuestra existencia mortal es literalmente espeluznante. 8 años después de aquel increíble incidente, por fin me decidí a compartir mis experiencias. En primer lugar, se lo conté todo a mi mujer y, para mi sorpresa, no le causó desconfianza ni extrañeza. Al contrario, se mostró muy interesada y empezó a preguntarme con detalle qué me había ocurrido realmente, en un lugar al que no se permite ir a los vivos. Así empezó la confesión del médico de la ambulancia, Nikolai Patsvirov. Había trabajado en cuidados intensivos durante muchos años y entonces se encontró en una situación en la que los médicos tuvieron que salvarle la vida. Nikolai admitió que hasta entonces no se había interesado por si los pacientes tenían o no visiones póstumas. Pero cuando visitó personalmente el más allá, empezó a tratarlo todo de forma completamente diferente. Sucedió así. En el verano de 1978, Nikolai Patsvirov, que por aquel entonces tenía 50 años, sufrió repentinamente un infarto durante un día de trabajo. Los acontecimientos que siguieron pusieron su vida patas arriba. Según él mismo admite, lo más impactante para él fue el hecho de que, incluso después de que su corazón se parara, siguió viviendo. Pero era una forma de vida completamente distinta, desconocida para él. El último pensamiento que tuvo antes de perder el conocimiento fue para su hijo adolescente, que ahora se quedaría sin padre. Y entonces llegó el olvido, pero no por mucho tiempo. Rápidamente recuperó la conciencia, y este regreso no fue en absoluto lo que esperaba. Le estaba ocurriendo algo increíble, algo que no encajaba en absoluto con su visión atea del mundo. Nikolai pensaba que, tras un infarto, se despertaría en la sala de un hospital y, en el peor de los casos, en cuidados intensivos. Pero, en lugar de eso, se dio cuenta de que estaba volando por una especie de túnel oscuro y le parecía que avanzaba por él a una velocidad enorme y creciente. Esto, por un lado, le horrorizaba y, por otro, le daba milagrosamente una sensación de libertad. Así lo describió. Volaba tan rápido que no podía ver nada a mi alrededor en la oscuridad. Luego volé hacia la luz, tan brillante que no podía mirarla. Pronto dejó de cegarme y pude mirar a mi alrededor. Solo entonces me vi a mí mismo, no en la sala de un hospital, sino en un lugar extraño. Sus paredes emitían una agradable luz blanca. Entonces descubrí que mi visión se había vuelto diferente, no como en vida. Mirara donde mirara, veía milagrosamente todo lo que ocurría a mi alrededor. Incluso podía ver a través de objetos opacos, pero lo más sorprendente, no podía verme a mí mismo en absoluto. No tenía ni idea de cómo era ahora. Luego, el médico dijo que en ese estado no oía a la gente que le rodeaba, pero de alguna manera sabía lo que pensaban. Había descubierto la capacidad de leer los pensamientos. En aquel momento, preocupado por su familia, pensó en su casa y en un instante se encontró allí. Vio a su mujer y, naturalmente, trató de contarle todo lo que le estaba ocurriendo. Se paró frente a ella y le habló apasionadamente de sus experiencias, pero ella no lo vio. En algún momento, incluso pasó a través de él. Fue entonces cuando el doctor se dio cuenta de que no tenía forma de ponerse en contacto con ella. Entonces pasó por algo que recordó con un escalofrío, algo que más tarde llamó su purgatorio personal. Cuando estaba fuera de mi cuerpo, toda mi vida pasaba ante mí, empezando desde la cuna. Lo veía todo a través de la lente de la culpa ante mis vecinos. Y esto no son solo palabras. El sentimiento de vergüenza
me hizo llorar de remordimiento. Por mucho que intentara convencerme de que no había nada de lo que avergonzarse, no funcionaba. Resulta que no puedes engañar a tu propia alma. Cuando Nikolai recordaba cada una de sus fechorías de niño, lamentándolas amargamente, era como si un fuerte viento lo levantara y lo arrojara de nuevo al oscuro túnel. Pasó allí algún tiempo, sintiendo que la velocidad de su vuelo disminuía a medida que se alejaba cada vez más de la luz. Y entonces cayó literalmente de nuevo en su propio cuerpo. Según él, volver a él era extremadamente desagradable. Se sentía frío, pegajoso e incómodo. A partir de ese momento, Patsvirov se prometió a sí mismo que algún día contaría a la gente lo que había experimentado, para ayudarles a darse cuenta no solo de que la vida después de la muerte existe, sino de que gran parte de ella depende de cómo nos comportemos aquí, en nuestro mundo material. Nikolai también confesó: después de tener la oportunidad de visitar el otro lado de nuestra existencia mortal, no soporto que la gente diga que nadie ha regresado nunca de allí. Pero yo y otros como yo somos vivos ejemplos. Hemos vuelto. Decir lo contrario es el colmo de la estupidez. Quiero preguntar a esta gente inteligente, ¿cómo se supone que íbamos a volver? ¿Como cadáveres vivientes? ¡Qué tontería! La cuestión no son las pruebas, sino su deseo de negarlo todo. Pero para los que tengan oídos para oír, les voy a contar mi experiencia única de estar en el otro mundo. Otra persona que regresó del otro mundo fue el destacado físico Vladimir Efremov. Participó personalmente en el lanzamiento de Gagarin al espacio y participó en el desarrollo de naves espaciales. Su reputación en la comunidad científica era impecable, pero a riesgo de perder su carrera, una vez también tuvo la oportunidad de visitar el otro mundo y volver con un mensaje. Una vez, mientras visitaba a su hermana, tuvo un fuerte ataque de tos debido a una bronquitis crónica. Le costaba respirar, su cuerpo se debilitó y perdió el conocimiento. Su corazón se paró. En el momento en que se dio cuenta de que su vida se acababa, sintió de repente una agradable ingravidez. Lo más sorprendente es que su conciencia seguía funcionando. Más tarde, comparó su estado con una serenidad infantil o la sensación de volar en un sueño. Como muchos otros en una situación similar, voló a través de un túnel hacia una luz brillante. No sentía su cuerpo, pero era consciente de todo lo que le rodeaba. No sintió miedo ni ansiedad. Efremov lo describió así: todo a mi alrededor era fresco e interesante. Mi conciencia lo abarcaba todo a la vez. El tiempo y la distancia no existían. El espacio era como un cilindro plegado, con luz uniforme por todas partes, sin sombras. Veía estructuras heterogéneas, como relieves, pero no podía distinguir entre arriba y abajo. Y pensé, si puedo pensar, significa que sigo existiendo. Mientras estaba en el túnel, se dio cuenta de que lo sabía todo sobre el mundo que acababa de abandonar, como si hubiera ido más allá de todo conocimiento terrenal. Su memoria se fundía con todo el universo y se sentía sin fondo. Observó que el más allá no se limita a 3 dimensiones, sino a muchas más. Dijo: mi interacción con el entorno perdió gradualmente su naturaleza unilateral. Para cualquier pregunta mental que me formaba, aparecía inmediatamente una respuesta de la nada, como un relámpago. También observó que todos los procesos en el más allá no ocurren linealmente, como en la Tierra, sino simultáneamente y en todas direcciones. Todos los objetos se presentan como bloques informativos. Lo más increíble ocurrió después, cuando se calmó y empezó a estudiar el espacio en el que se encontraba. Entonces, Efremov
notó algo que cambió para siempre su visión de la realidad. Me di cuenta de que me guiaba alguien omnipresente, sin límites, un ser invisible pero tangible que hacía todo lo posible por no asustarme. Sentí una conexión espiritual con él. No sé si era un ángel de la guarda, un guía de ultratumba, o el Señor mismo, o tal vez su emanación, pero estaba convencida. Alguien nos encuentra allí y cuida de nosotros. Es cierto que Efremov experimentó sensaciones desagradables durante su viaje. Sentía como si algo le impidiera avanzar hacia los reinos superiores. Algo le arrastraba hacia atrás, como las raíces que arrancan una planta del suelo. Luego volvió a su cuerpo. Sus primeras palabras dejaron atónita a su hermana. No hay final. Allí también hay vida, pero no es como aquí. En los 7 minutos que pasó en la Tierra, el científico experimentó un increíble viaje espiritual. Su alma visitó el más allá, donde se revelaron secretos que la gente normalmente no puede comprender. Cuando se recuperó, dijo a su familia que la muerte ya no le asustaba. Era solo una puerta a otro espacio. Esto es lo que dijo el neurólogo Georgi Rodonayaya sobre su propia experiencia en el más allá. Lo que descubrí más allá de la línea de nuestra existencia mortal no dejará indiferente a nadie. Y no importa si eres ateo o creyente, no todo es como nos lo cuentan. Créame, sé de lo que hablo, porque no solo visité el horizonte de la vida, volví de allí. La experiencia de la muerte clínica de Georgi Rodonaya asombra a la imaginación, ya que se considera una de las más largas del mundo. Duró varios días y el médico regresó del otro mundo ya estando en la morgue. Todo empezó en 1976, cuando fue atropellado por un coche. Ingresó en cuidados intensivos en estado de extrema gravedad y, por desgracia, los médicos no pudieron salvarlo. Pero cuando los especialistas dieron su triste veredicto, muerte, para el propio Georgi Rodonaya, no fue el fin de la existencia, sino el comienzo de un viaje al espacio de otro mundo. Esto es lo que él mismo contó al respecto. Veía lo que ocurría como desde fuera. En mi cabeza solo daba vueltas un pensamiento. ¿Cómo puedo estar si no estoy? Y entonces me di cuenta de todo el horror de mi situación. Pero entonces a Georgi Rodonaya le sucedieron hechos aún más espeluznantes. Su alma pareció ser recogida por un viento invisible y comenzó el periodo más terrible de su vagabundeo por el otro mundo. Todo se oscureció de repente y le pareció que se quedaba dormido, pero no fue así. No dormía, y la oscuridad que rodeaba su conciencia se hacía cada vez más densa. Georgi Rodonaya recordaba estas experiencias. Aunque me encontraba en la oscuridad más absoluta, no sentía mi cuerpo, no sentía ningún dolor físico, pero seguía comprendiendo que era yo y que había una oscuridad absoluta a mi alrededor. Me parecía que me presionaba, no estaba preparado para ello. Pero, poco a poco, me recompuse y empecé a pensar, ¿qué estaba ocurriendo realmente? Pero no se me ocurrió nada agradable ni tranquilizador. No dejaba de preguntarme por qué había acabado en la oscuridad. ¿Qué hacer? Lo único que estaba claro es que seguía vivo, aunque obviamente me encontraba en otra dimensión. Entonces, como una epifanía, le vino el pensamiento de que, además de la oscuridad, existe la luz. Pensando en la luz, notó que la oscuridad a su alrededor empezaba a disiparse. Pronto, a su alrededor había una luz blanca cegadora, tan brillante que Georgi Rodonaya la comparó con el flash continuo de una cámara fotográfica. Pero, poco a poco, se fue acostumbrando a la luz cegadora y sintió cómo de ella emanaba un calor tranquilizador y reconfortante. Georgi Rodonaya hizo la siguiente descripción.
Habiéndome acostumbrado a la luz brillante, empecé a mirar a mi alrededor. Me di cuenta de que el espacio que me rodeaba estaba formado por pequeñas partículas que llamamos moléculas y átomos. Al principio me pareció que no había orden en el movimiento de estas partículas, pero luego vi que este caos era hermoso en su simetría. Georgi Rodonaya dijo que en ese momento, ante sus ojos, apareció la forma omnipresente de todos los seres vivos. Admirando esta belleza, sintió que la ansiedad por su situación actual desaparecía por completo. También dejó de preocuparse por su cuerpo y por la futura existencia de su propia alma. Desaparecieron todas las restricciones a la percepción de la vida después de la muerte. Entonces apareció otro resplandor, un disco dorado parecido al sol. Su luz comenzó a penetrar en la conciencia de Georgi Rodonaya. Se sintió parte de esta luz y experimentó una tras otra oleadas de éxtasis indescriptible. Ahora le parecía que todo lo que ocurría se producía con una regularidad de lógica y profunda corrección. La presencia de un espacio de otro mundo, de la mejor manera posible, dotaba a la vida de sentido. Ahora todo encajaba. La evolución sin fin y el desarrollo espiritual existían de verdad. Ahora le quedaba claro por qué. Georgi Rodonaya recordaba toda su vida, que aparecía ante él por completo, de principio a fin. Se sentía a la vez espectador y participante de esta vida. Comparó esta visión con un holograma en el que todo existía al mismo tiempo, desde el momento del nacimiento hasta el triste final en la mesa de operaciones de cuidados intensivos. Georgi Rodonaya se dio cuenta de que la vida está en todas partes y no tiene fin. Solo cambian las formas de su manifestación, pero la esencia de la existencia nunca termina. Todo el ser está interconectado y es uno. Y parecería que la aventura de otro mundo de Georgi Rodonaya debería haber terminado ahí, pero no fue así. En su destino póstumo hubo otro giro, y esta vez fue tan chocante que, según admitió él mismo, no pudo recordarlo durante mucho tiempo sin estremecerse. El caso es que, mientras su alma estaba en otras esferas y él se dedicaba a investigar el más allá, su cuerpo ya había sido llevado al patólogo para que le hiciera la autopsia. Un especialista de la morgue hizo una incisión longitudinal en el cadáver para abrir el tórax. Y en ese momento, Georgi Rodonaya abrió los ojos. Al principio, el médico no le dio mucha importancia, creyendo que se trataba de un simple reflejo, y por eso volvió a cerrarle los ojos, pero volvió a abrirlos. Entonces, helado de horror, el médico le acercó una lámpara a la cara y observó con asombro que las pupilas reaccionaban a la luz. Entonces, el médico trasladó urgentemente a Georgi Rodonaya a cuidados intensivos. Todos comprendieron que no podía ser, porque había pasado demasiado tiempo desde el momento de la muerte. Y, sin embargo, el que ya podía considerarse un cadáver dio de repente señales de vida. En el momento en que los médicos de cuidados intensivos devolvían la vida a Georgi Rodonaya, su alma sintió como si una fuerza la agarrara y la empujara bruscamente, sin ceremonias, hacia el abismo de la oscuridad y el terrible dolor. Al cabo de algún tiempo, despertó en su propio cuerpo. A su regreso del otro mundo, Georgi Rodonaya contó lo siguiente sobre su increíble experiencia. La otra vida para cada uno de nosotros será una continuación del alma. Los canallas y villanos acabarán solo en las zonas más oscuras del otro mundo, y las almas brillantes y bondadosas continuarán su existencia sin fin en las esferas superiores del ser.